verles pues, ok. Si no pueden entrar por la razón que sea, mándenme un correo a depi-itslp@yahoo.com.mx. Está en el chat, ¿sale? Entonces, por favor, espero que no, pero bueno, por si llegara a pasar, me pueden mandar un mensaje ahí, es más seguro que me manden el mensaje ahí eso porque está direccionado a mi celular. No abro grupos de WhatsApp porque ya tengo un chorro de grupos de WhatsApp, entonces tengo demasiados grupos de WhatsApp, entonces realmente no lo reviso, no lo checo bien. Entonces, Profe, disculpe, sí, ¿qué pasó? acabo de entrar, no sé para qué es el correo o para qué. Bueno, de nuevo, entonces, como les comentaba, o sea, la idea es de que también el otro grupo un muchacho tuvo problemas para entrar al sistema, o sea, hay 25 inscritos y luego él se trata de inscribir y le dice que ya no puede, o ya se había inscrito y luego le dice que no puede entrar a Moodle. Entonces la idea es de que que no sé por qué está cambiándose solo, o sea, de repente, no sé por qué te dice que no te debes hacer. Vuelvo a entrar, la configuración que hice la cambió, o sea, la cambia aleatoriamente y pues ni modo, hay que volverlo a regresar a como estaba. ¿Por qué pasa? No lo sé. Moodle, ahorita que yo sepa, esta es una nueva versión. Lamentablemente, la gente cuando hacemos sistemas, a veces no los hacemos bien y pues ocurren este tipo de cosas, ¿no? De que de repente el programa se comporta como no debería de comportarse, entonces pues ni modo. Así pasa y pues, o sea, ok, ahora, a lo que voy. El chat se los pongo, precisamente, el correo se los pongo por si este, el viernes es el examen y el viernes es cuando entregan las prácticas. Entonces, pues lo que no espero es de que tengan algún problema, que espero que no, como quiera, pues, espero estar atento a la hora. O sea, a la hora no me conecto, pero igual sí lo checo antes, checo mi correo, checo que... Y esperamos que no tenga ningún problema. Digo, al final de cuentas, pues lo que menos quiere uno, pero pues, llega a pasar. Entonces me pueden avisar al celular, me pueden avisar no al celular, me pueden avisar al correo o mandarme un mensaje para tratar de evitar ese tipo de problemas el viernes. Este, ahora, de nuevo ahorita lo que mencionas y tienes mucha razón por lo que me dijeron hace un rato. De repente me están haciendo preguntas de cosas que yo ya dije. Entonces, les dije desde el principio del curso que parte de la idea de grabar las clases consiste en que, en que vean los videos y traten de que las posibles dudas que les puedan quedar, vean si ya las respondí. ¿Por qué? Porque el problema lo tienen ustedes, porque me tienen que esperar hasta que me pregunten o hasta que yo me conecte o hasta que yo contesto, hasta que pueda contestar. Pero si eso ya lo respondí y ustedes lo pueden ver simplemente viendo un video, pues háganlo, o sea, porque, ok, puede ser de que dices, es que ya vi el video y de todas maneras no lo entendí, ok, perfecto, entonces ahora sí me vas a tener que esperar hasta que vea el mensaje y hasta que te pueda responder. Pero o sea, si puedes evitar que me tengas que esperar, pues hazlo, o sea, esa es la idea de la tecnología y yo creo que la parte de nosotros ya sea como ingeniero, no importa que sea de sistemas o de informática, es la misma, automatizar, ¿sí? O sea, tratamos de automatizar lo más posible porque pues no siempre estás tú, ¿no? Entonces, aparte es más rápido, es lo que le llaman el concepto de ubicuidad. El concepto de ubicuidad te dice que no importa a qué horas, no importa en qué lugar, lo que importa es que haya un servicio. Entonces, es como cuando usamos Moodle o cuando usamos Teams. Teams en realidad no sabemos en qué parte está, en qué servidores, en qué data center, ¿no? Y lo podemos pedir a la hora que sea. Puedo levantarme a las 3 de la mañana y buscar Teams, ¿no? O puedo estar en Ciudad de México, ahorita podría estar en Guadalajara y dar la clase, ¿no? Entonces, esa es la ubicuidad. Entonces, les recomiendo mucho que traten de hacer eso. Primero vean los videos. Traten de ver si la respuesta de su posible duda está ahí. Y ya si no, pues ni modo, sí tendríamos que esperarse hasta que nos podamos coincidir.
Entonces tratan de hacer eso porque ya me quedó la duda, porque me contestan cosas, me preguntan cosas que yo ya expliqué la semana pasada. ¿Qué me preguntaban? Me preguntan que si las prácticas se van a hacer ¿en dónde se van a hacer las prácticas? Se van a hacer en Moodle, ¿sí? Y ahorita aprovechando que tengo esta, este, es en Moodle. Entran a su cuenta y en el curso de informática, por ejemplo, que debe ser igual para las dos, porque se supone que las hice iguales. Este, ok, a ver, acá está. Muevo esta barrita. Hay esta parte, aquí vienen las prácticas. Sí, nada más que no sé por qué me la puso en la unidad número 3, pero bueno, voy a tratar de moverlas. Pero en la unidad número 3 viene práctica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la práctica 1 y 2, que son para esta unidad, te dice que la fecha, bueno, Saturday, 26 de febrero. Bueno, en realidad no es el 26 de febrero, es mañana 17. Pero no, pasado mañana 18, no sé por qué le puse el 19. Solo que me equivoqué a la hora de poner los números. Pero bueno, sabemos que les dije, y ya les dije, las prácticas se entregan el próximo viernes. ¿Sale? Entonces sí, ya está aquí puesto, ya lo pueden hacer. Aunque claro, como te dice, si la fecha límite es esta, pues no importa, la fecha que les estoy pidiendo pues es el viernes 18 de febrero, ¿no? Entonces sí, ¿por qué me lo puso así si yo no le puse eso? Pero bueno, ahorita ya como estamos con eso, ya no sé si confiar o no en esta cosa, pero bueno, en participantes se supone, déjenme ver, métodos de inscripción. Está bien, este es el método que debe de continuar y espero que ya todos, por favor, traten de entrar para que no haya, espero que no haya problemas, sí, porque no lo dejen hasta el mero día, porque luego después, pues estamos con los problemas y con las dudas, ¿no? Y el mero viernes a la mera hora, no puedo entrar y intentaste, no, pues no lo hice. Y pues no, nunca hay que dejar las cosas para el último, ¿no? En este caso, pues, aunque yo lo cheque y lo trate de evitar que se haga para el último, pues no siempre se puede evitar, ¿no? Pero bueno, rápidamente lo que estábamos viendo ayer. Lo que estábamos viendo ayer eran las operaciones con conjuntos. Como les dije, las operaciones, el álgebra, esto es lo que forma un álgebra. Por ejemplo, el álgebra de los números, pues es sumarle esta multiplicación, división, raíz cuadrada, potencia, logaritmos. Eso es el álgebra de, de los números normales, de la aritmética. El álgebra de conjuntos, pues es esto, la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. Vamos a ver en la unidad 3 el álgebra de las operaciones lógicas, que también son otras cosas, ¿no? La, la, esta, la conjunción, la disyunción, la negación, etcétera. Ese es el álgebra de la lógica. Y luego vamos a ver en la 4 el álgebra booleana, que son la suma, la resta, la multiplicación, las compuertas y, compuertas o, compuertas or, compuertas not, etcétera. ¿Sí? Entonces, en cada uno de esos vamos a ver diferentes álgebras. Y hay álgebras para muchas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí alguna vez me dieron me dieron inteligencia artificial, y en inteligencia artificial nos decían que, por ejemplo, había operaciones que se hacen con el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo hay un operador para el decir el antes, el después, el durante, etcétera, etcétera. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque esas operaciones este, te permiten obtener valores. Entonces, pues es las operaciones que se hacen, por ejemplo, con el lugar. Sí, o sea, por ejemplo, en los sistemas de información geográfica como Maps, usan operaciones, por ejemplo, acercarse, alejarse, arriba de,
a un lado de, lejos de, cerca de. Esas son operaciones. La unión decíamos que es la base de la suma, es juntar todos los elementos de uno con el otro. La intersección son los elementos comunes. Sí. Les estaba haciendo los ejemplos con Facebook, porque en teoría casi todo el mundo tiene Facebook y de hecho las operaciones en las prácticas se hacen con Facebook. Entonces la idea es que el concepto ya lo entienden, simplemente lo tienen que relacionar con esto. Objetos comunes. Una intersección de esto te dice que la intersección de un conjunto con otro que es subconjunto es igual al conjunto más pequeño, al conjunto interior. Y la intersección de dos conjuntos que no tienen nada que ver se le llama disyuntos. ¿Sí? Los contactos de los contactos míos con los contactos de Lupita, depende de qué Lupita, pero imaginemos una Lupita que yo no conozco, pues no tenemos ningún amigo en común, ¿no? Entonces se dice que nuestros conjuntos son disyuntos. La diferencia es eliminar conjuntos uno del otro. Entonces, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que por ejemplo, un conjunto está dentro de otro. Entonces, al quitarlo, la diferencia va a ser esto de afuera. O sea, es como que el conjunto queda con una dona, ¿no? O sea, todo lo de en medio se le quita. Pero, por ejemplo, si son conjuntos disjuntos, entonces la diferencia es el conjunto vacío. Más bien, perdón. Como la intersección es el conjunto vacío, la diferencia es el conjunto original. Si el conjunto original no tiene nada en común con ningún otro, entonces la diferencia pues va a ser cero. Digo, no va a haber ninguna, o sea, no va a haber ningún cambio en el conjunto original. Cuando tienes conjuntos disjuntos como esto, la diferencia de A con B es A, porque no tiene nada en común, por lo tanto no puedes quitarle nada. ¿Sí? No hay una, o sea, queda el A como está, ¿no? En el caso de por ejemplo, la diferencia sería esta parte, esto de aquí, que no está sombreado, menos la intersección. La intersección es lo que pues no tiene, no se quita, ¿no? Entonces podrías, imaginemos, ¿no? Un caso chusco. Imaginemos que truenas con tu novia, ¿no? Y y dices, pues no vuelvo a, ¿cómo se llama? No le voy a hablar a los amigos que tenemos en común porque me la recuerdan. Entonces, eso sería la diferencia, o sea, sería aquellos amigos que no son amigos de ella, pero que sí son amigos míos. Eso lo podríamos representar. Regresando, por ejemplo, en el caso de las operaciones anteriores, la unión de conjuntos es, imagínense que se van a casar. Entonces son los amigos tuyos, los amigos del novio, los amigos de la novia y los amigos que son comunes solamente se cuentan una vez. Intersección, se van a casar, pero no tienen lana. O sea, de plano van a hacer algo muy sencillo. Entonces puedes usar una intersección. En este caso, la intersección sería, solamente vas a invitar a los amigos de los dos para tratar de tener menos invitados. O sea, aquellos que son amigos tanto de la novia como del novio. ¿Sí? Digamos que la patria anda pobre, entonces no hay dinero para muchos. Ok, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, el ejemplo que se me ocurre y que espero que les quede claro, es por ejemplo un divorcio, una separación. ¿Cuál es, qué es lo que no se van a pelear? Pues no se van a pelear por las cosas que no son comunes. O sea, por ejemplo, si yo me separaba de mi esposa, pues lo más seguro es que ella no quedaría mis libros de historia, ni quedaría mis rastrillos, ni quedaría mis libros de Star Wars. O sea, no creo que le interesen. Y por ejemplo, yo no me quedaría ni con sus pinturas, ni con sus vestidos, ni con sus zapatos de tacón. Entonces, la diferencia simétrica es aquella son las partes no comunes, ¿sí? Es como una unión donde le quitas precisamente la intersección. ¿Por qué te vas a pelear? Pues te vas a pelear por esto de en medio, ¿no? Lo que no está sombreado.
te vas a pelear por las partes comunes, ¿no? ¿Quién se queda con el refrigerador? ¿Quién se queda con la estufa? ¿Quién se queda con la lavadora? ¿Con la tele grandota de la sala? ¿Sí? Entonces la diferencia simétrica sería con qué cosas no te vas a pelear. O sea, cuáles son las cosas que no son comunes. Y alguien diría, ay, ¿a poco se usa? Sí, sí se usan, ¿eh? Hablamos de los complementos. Y los complementos también son muy importantes porque muchas veces, eh, por ejemplo, este, yo puedo pedir, ¿no? O sea, por ejemplo, las materias que no he llevado, eso sería el complemento. Entonces, imaginemos que el universo son todas las materias que vas a llevar. Entonces, quieres saber las materias que te faltan, que ese es un complemento. Por ejemplo, ahorita, que no has pasado ninguna materia porque acabas de entrar, entonces tu conjunto de materias aprobadas es el conjunto vacío. Entonces, por ejemplo, el complemento sería el universo, es decir, te faltan todas las materias. Eh, tengo estudiantes, me ha tocado que yo estuve en servicios escolares 4 años y medio, y me acuerdo que había estudiantes que iban en el noveno, 10º semestre, y llevaban la mitad de las materias. Entonces, cuando le sacabas por conjuntos, decías, oye, no, pues es que ya no alcanzas, o sea, ya no vas a acabar la carrera. Entonces es algo importante, o sea, se aplica, ¿no? ¿Y cuántas te faltan? ¿Cuántas en blanco son las que tú llevas? El universo, ese negro, lo que te falta, ese es el complemento, ¿sí? Hablábamos de los conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, los complejos, ¿sí? Pero una regla muy interesante, por ejemplo, es de que si un conjunto es subconjunto de otro, el conjunto mayor, lo voy a hacer, poner el diagrama. Aquí en esta imagen, el conjunto A se le llama el superconjunto. El conjunto B es el subconjunto. Entonces, si algo se aplica a A, se aplica a B. Si algo se aplica a B, no, no es cierto. Si algo se aplica a B, se aplica a A. Pero también muchas cosas de las que aplicas a A se aplican a B. Sí. Entonces, esta regla de subconjuntos, o sea, por ejemplo, yo digo muebles y muebles de oficina. Entonces, todos los muebles de oficina tienen ciertas características que tienen todos los muebles, aunque no las de todos los muebles. O sea, por ejemplo, puede haber un mueble de cocina que no sea un mueble de oficina. Pero todo lo que las características de B las tiene que tener, son características que hereda. Eso es como, lo van a ver en programación. Creo que no es en este semestre, sino en el que viene. El concepto de herencia. B hereda todas las características de A. Entonces, es interesante porque lo van a ver en programación orientada a objetos, que existe ese concepto. Allá le llaman herencia, le llaman clases y subclases. Aquí nosotros le llamamos conjuntos y subconjuntos. Entonces, por ejemplo, ustedes son un subconjunto del área del Departamento de Sistemas y Computación, Informática y Computación. Informática y Computación es un subconjunto de los alumnos del Tecnológico. Los alumnos del Tecnológico son un subconjunto de los alumnos de San Luis Potosí. Los alumnos de San Luis Potosí son un subconjunto de los alumnos del Centro de México y los alumnos bueno, y así me la llevo. Entonces, el chiste o lo interesante es de que ustedes vean que, por ejemplo, las características de ustedes heredan características de todos los estudiantes. Por ejemplo, todos los estudiantes de México tienen una credencial. Todos los estudiantes de México llevan clase. Todos los estudiantes de México se les da clases en español. Todos los estudiantes, ¿sí? Ahora,
hay ciertas características de B que son diferentes, que pueden ser únicas con respecto a los otros elementos de A. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los conjuntos numéricos, si yo digo que algo es válido para C, más bien, me voy al principio. Por ejemplo, si digo los números naturales, si yo sumo dos números naturales, me va a dar un número natural. Entonces, esa propiedad la puedo hacer extensiva para los números enteros. Si yo sumo dos números enteros, me va a dar un número entero. Si yo tengo dos números racionales, me va a dar un número racional. Si yo sumo dos irracionales, lo más seguro es que también me dé un irracional. Entonces se dice que la propiedad se va pasando, ¿sí? Como la genética. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo la otra vez que los genetistas aseguran o creen, tienen la hipótesis de que hubo una sola persona que tuvo la mutación de los ojos azules y que después todos sus descendientes la han adquirido, ¿no? O sea, sus descendientes, pues ya lo tienen, ¿no? Entonces, pues es importantísimo este, que entendamos eso, que se puede hacer extensivo. El año pasado, bueno, el año antepasado, les me tocó, bueno, tuve la oportunidad de ir a Ecuador. Y me acuerdo que ellos siempre te decían, oye, es que los mexicanos son así. Le digo, ¿y cómo son? Le digo, bueno, pues es que no hay un mexicano mexicano, ¿no? O sea, le digo, es que aquí en México es muy grande y los del norte son así, y no todos. Los de San Luis, los del centro somos así. Los de Ciudad de México son así y así. Y le digo, y no todos, ¿eh? Entonces no son conjuntos perfectos, ¿no? O sea, pero muchas cosas sí se aplican. O sea, por ejemplo, la gente en el norte, la gran mayoría tiende a cuidar el dinero de una manera muy diferente a los por ejemplo, los del sur, ¿no? Las fiestas de la gente del sur son más grandes y más costosas que las fiestas de la gente del norte, ¿no? Y muchas costumbres tienen costumbres de los americanos. Entonces, si nos fijamos, eso se te permite verlo desde el punto de vista de conjuntos como una relación de propiedad y de pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, los potosinos, ¿no? Los potosinos en su mayoría, no digo todos, pero en su mayoría son más religiosos, ¿no? O sea, de que vamos a misa, de que el padre, que te casas, todo ese rollo, ¿no? Entonces son propiedades del conjunto. Por eso es importante esto, porque dices, a ver, por ejemplo, una propiedad. La suma de dos números naturales me da un número natural. La multiplicación de dos números naturales me da un número natural. La resta no. La resta, si yo resto dos números naturales, pero el primero es más grande es más pequeño que el segundo, es decir, resto 2 menos 4, no me da un número natural. 2 menos 4 me daría un número entero, ¿sí? Entonces, los números naturales, la multiplicación y la suma, sí me da una propiedad de cerradura, se le llama. Cerradura significa que están dentro del mismo conjunto. La resta y la división no. Números enteros. En los números enteros, la suma, la multiplicación y la resta siempre me da números enteros. La división no. La división no tiene una propiedad de cerradura, es decir, si yo divido, por ejemplo, menos 2 entre 3, no me va a dar un número entero, me va a dar un número racional. Los números racionales sí, los números racionales, si sumo, multiplico, resto o divido, siempre me va a dar un número racional. Si se fijan cómo voy heredando propiedades en las relaciones, entonces, si se fijan, eso es algo bien valioso en conjuntos, porque el hecho de que tú puedas heredar o tú puedas pasar de un punto a otro, pues eso es muy valioso porque eso significa que si tú lo defines en tu subconjunto, cuando lo pases al superconjunto lo vas a poder
esas partes van a ser las mismas. Entonces nada más vas cambiando aquellas partes, o sea, por ejemplo, el caso de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos todos en su mayoría, pues somos gente agradable, somos gente abierta. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, ¿cómo se llama? Somos patriotas, se supone. Aunque bueno, el chiste de eso es de que van a verlo más adelante en programación orientada a objetos. Cuando tú dices, yo puedo pasar propiedades al otro, entonces eso me permite, es como cuando digo yo, una silla. No me importa si las sillas son sillas para jardín, sillas para oficina, sillas para un salón. Todas las sillas tienen un lugar donde sentarse y tienen un respaldo. Si no, no serían sillas. Claro que hay sillas que tienen que... Eso ya se le llamaría la especialización, un subconjunto. Pero en general decimos, todas las sillas se comportan así, ¿no? Los números irracionales lo mismo, los números reales, pues los números reales tienen las mismas características que los números racionales, que los números enteros y que los números naturales. Y los números complejos con más razón. Si yo sumo, multiplico, divido o resto dos números complejos, me va a dar un número complejo. ¿Sale? Entonces, ¿qué me permite eso? Pues me permite que como conjunto, imaginemos los estudiantes. Cuando yo digo, pues es que es un estudiante del poderoso y famoso TEC de San Luis. Entonces eso me permitiría o me daría la idea de que se deben de comportar de la misma manera. Hace años di un curso a un grupo aquí en San Luis, en Carranza. En unas oficinas me ofrecieron dar un curso. Y me acuerdo que el problema que vieron, bueno, que estábamos viendo, uno de ellos me pregunta, oye, ¿y en qué son buenos los estudiantes del TEC de San Luis? Le dije, ¿sabes qué? No lo sé. Y es cierto, o sea, lamentablemente como me tocan en los primeros semestres, pues no tengo una idea. Sí,